Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos muy bien acompañados de Jorge San José. Hoy hablamos de mascotas en el hogar y estamos con un profesional experto en psicología canina, en desarrollo personal y además que es emprendedor digital. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Bárbara, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí a aportar lo que se pueda, ¿no? Muy bien, pues oye, cuéntanos cómo llegaste tú a todo esto de la educación canina, la psicología canina, ¿qué te llevó? ¿Qué te trajo? Bueno, pues yo en realidad es algo que yo creo que viene por vocación mía, porque así desde muy pequeño. Pues a mí siempre me han atraído mucho los perros, de toda la vida, desde que era pequeñito. Yo me llevaba los perros a mi casa, los que me encontraba, tuvieran dueño o no, me los cogía y yo me los llevaba para mi casa. Y bueno, pues siempre he tenido mucho contacto con los perros de mis amigos y todo esto. Pero luego a lo largo de los años pues fui descubriendo mucho más sobre los perros. O sea, que no solamente tener perros, sino había que educarlos porque tuve varios problemas con algunos perros con una edad de 8 años. Ujú. Y un perro me mordía, era una perra que me mordía por las noches, se ponía muy nerviosa, muy excitada y me mordía los brazos. Y si me mordía, pues mis padres me la iban a quitar, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a investigar un poco. Es una larga historia, ya la contaría otro día. Pero ya a partir de ahí, pues con esa perra empecé a aprender un montón para cómo controlar a la perra sin que me pegara mordiscos. Y me fui yo pues investigando por mi cuenta y ahí fue donde a partir de ahí empecé a investigar. Y luego ya me dediqué de manera profesional a esto en el año pues 2012, de manera profesional. Antes lo hacía pues un poco en plan hobby. Así que eso es un poquito mi trayectoria. Y tú siempre, bueno, aparte de ver la educación canina, siempre la has asociado a la psicología humana. ¿Cómo? Y además has incidido mucho en eso y has insistido mucho en ello. ¿Por qué? Pues esto también va por partes, también es otra historia, ¿no? Y yo empecé a entender el mundo del perro desde la parte más cognitiva, digamos, de estímulo-respuesta, pero yo observaba mucho el comportamiento de los perros, ¿no? Y hasta que no descubrí lo que era la etología canina, que es el estudio de su comportamiento, ¿no? La observación y el estudio de su comportamiento natural, para luego entender realmente la comunicación del lenguaje canino, ¿no? Y entendía todo esto, ¿no? Pero me faltaba, había un algo que me faltaba para llegar a conectar 100% con los perros. Había muchas veces que no sabía cómo poder manejar ciertas situaciones, ¿no? Y a raíz de que me empecé a trabajar yo de manera personal, pues fue cuando empecé a darme cuenta de otras cosas, de cómo funcionaba mi sistema emocional, mi sistema psicológico, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos condicionamos, cuáles son nuestros hábitos, por qué nos portamos como nos portamos, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que tenía una similitud brutal, ¿no? Y entonces, uno de los problemas que hay, fundamentalmente con la gente que trabajamos con perros, no son los perros, sino es cómo se lo explicamos a las personas, Ujú. todo esto. Entonces, ahí yo trabajo mucho explicando la parte psicológica del perro y la parte psicológica de la persona y emocional también, porque tienen muchísimo que ver con la conexión que hagamos con el animal, el cómo nos estamos sintiendo, ¿vale? Porque el perro puede entender las palabras asociadas a cosas, ¿no? Pero lo que sí que realmente lee todo el tiempo es cómo nosotros nos estamos sintiendo, el tipo de energía que tenemos, ¿vale? Y el perro te va a hacer caso o no te va a hacer caso, también depende de tu tipo de energía y de los hábitos que cada uno tenga, ¿no? Entonces, pues va muy ligado, el desarrollo personal es el darse cuenta uno mismo de cosas de uno mismo, de cómo se está sintiendo, cómo se está comportando, cómo reacciona ante determinadas situaciones, tanto con personas como con perros, ¿no? Y saberse identificar para verse los fallos que cada persona tiene y poder ir mejorando y creciendo como persona. A su vez, eso va a hacer que la conexión con los perros también suba, ¿vale? Es algo muy extenso el contar cómo funciona todo este sistema, porque en las sesiones yo estoy como unas 2 horas contando todo esto para que la gente lo entienda desde la primera sesión. Y es algo extenso, no lo voy a contar todo aquí, pero que tiene Ujú. muchísima relación. O sea, podemos decir que el perro nos hace de espejo, a lo mejor, de cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos comportando con los demás, es un reflejo, quizá, de nosotros mismos. Claro, claro, y pasa también con los niños, ¿no? Los perros y los niños sacan nuestra mejor versión y la peor también,
porque hay veces que hacen ciertas cosas que a nosotros nos pueden incomodar, más o menos, depende de cada persona, ¿no? Entonces, nuestras reacciones, depende de cómo nos estemos tomando lo que nos está pasando, nuestras reacciones van a ir acompañadas de esos pensamientos que tenemos de cómo nos lo estamos tomando, ¿no? Y esas reacciones depende de cómo sean. Si yo estoy frustrado por algo o se me ha escapado del perro y cuando viene yo le monto una bronca, por ejemplo, el perro lo que va a entender es que yo, cuando el perro venga, le voy a montar una bronca. No piensa en me he escapado antes, ya me he echado la bronca, es normal. No piensa así, ¿no? Él está en el presente, digamos. Claro, el perro le riñes cuando viene, pues no, la siguiente vez no va a querer venir. O va a desconfiar, se va a quedar lejos, entonces va a ser peor. Pero nosotros pensamos que frustrándonos y castigando, el perro lo va a entender. Y lo que estamos haciendo es algo muy contradictorio. Pero simplemente esto es falta de información de cómo realmente funciona la mecánica de un perro. Y luego es de que cada uno se tiene que aprender a autogestionar esa frustración y esas cosas, que también lo acompaño en el tema de las sesiones. O sea, también explico todo esto, cómo podemos nosotros gestionarnos eso, identificándolo, y cómo podemos reaccionar ante determinadas situaciones que antes reaccionábamos diferente. Entonces, en las sesiones de perros hay mucho desarrollo personal. Y yo que mi público es emprendedor, pasa muchísimas horas delante del ordenador, a veces se aburre, se pierde. ¿Y qué nos puedes decir a estas personas a todos esos emprendedores que tienen perro en casa, cómo puede ayudarle a que no solamente tengan una mejor vida, porque lo tengan que sacar fuera a pasear, sino que luego encima pues que les suba la autoestima, que se sientan muchísimo mejor? ¿Qué nos puedes decir a todas estas personas? Suba la autoestima de los emprendedores, ¿quieres decir? Sí. De los emprendedores, de la persona, del dueño del perro, en este caso del emprendedor, y luego también la autoestima del perro, porque claro, también le hace caso. Bueno, pues viendo solamente de la perspectiva primero del emprendedor que está aburrido delante del ordenador trabajando, decirle primero que cambie de trabajo. Porque si eso no le está satisfaciendo y no le está haciendo gozar, es mejor que no se haga. Eso es parte uno. Que esa es otra de las cosas que nos pasan también con los perros, ¿vale? El que nosotros tenemos una mala energía porque tomamos malas decisiones en la vida, ¿vale? Y eso es lo que estamos transmitiendo también a los perros. ¿Nos puedes poner ejemplos? ¿Nos puedes poner ejemplos que te hayan pasado o que hayas visto en otras personas? Constantemente. Lo podemos ver socialmente constantemente, ¿no? Pues yo asocio mucho las cosas que nos pasan a las personas con las que nos pasan con los perros también, ¿no? Para que un perro te quiera seguir realmente y funcione 100% y esté equilibrado, realmente bien equilibrado, tiene que tener un guía que esté equilibrado, ¿vale? Sea tranquilo y tenga una muy buena energía para que el otro miembro le quiera seguir. Porque, por ejemplo, si nosotros nos quedamos en una isla desierta, tú y yo, y solamente hay 2 personas allí más que saben de supervivencia, pero uno a veces te grita, se pone nervioso, sí. A veces tienes días malos, de bajón, no sé qué, sabe de supervivencia, muy bien, pero es que el otro está siempre pendiente de nosotros, es tranquilo, cuando hacemos algo mal no importa porque nos lo explica, no se lo tenemos ni que preguntar, ¿no? ¿Con quién te vas? Pues joder, que más caso, más amor nos da. Totalmente. Más tranquilo, más relajado, más equilibrado, ¿no? Pues eso exactamente pasa con los perros. Los guías, los líderes de una manada de perros, ¿vale? No son cualquiera. Son determinados animales que tienen una cierta energía y un cierto comportamiento y una seguridad en sí mismos y una confianza en sí mismos, ¿no? Entonces pasan a ser líderes. Pues esto mismo es lo que tenemos que entender, que las personas que tenemos perro tenemos que tener esa energía. Pero hay personas que no se creen capaces de liderarse o no se dan cuenta qué puede significar, ¿no? para ellos eso, lo que es liderarse y tener buena energía todos los días, ¿no? Y luego, pues va muy asociado a que las personas normalmente están trabajando en lugares y haciendo cosas diariamente que no les satisfacen. Y eso hace que tengas una vibración mala, negativa, una mala energía. Baja. Y tienes comportamientos a veces irascibles, inestables, porque realmente no estamos
realmente haciendo lo que más nos llena, ¿no? Ya no solamente a nivel laboral, sino a cualquier nivel, ¿no? Entonces, tenemos una energía, normalmente, socialmente todos, bastante baja. Y a los perros les solemos permitir mucho, ¿vale? Pues somos muy pasivos, no estamos muy atentos realmente, ni que entendemos el mundo canino muchas veces y no sabemos cuánta atención o cómo debemos darles atención, ¿no? Y todo eso hace que la relación pues choque, porque el perro quiere liderar porque el otro tiene una energía mala, Baja, y claro. el dueño quiere liderar porque es el dueño, pero a veces sí y a veces no. Entonces genera mucha confusión, genera estrés a las dos partes. A mí porque no me hace caso el perro y el perro porque cree que le tiene que hacer caso el dueño y tampoco le hace caso. ¿Entiendes? Y se va creando una mala relación, más tensiones, más frustraciones. Depende ya de los comportamientos que tenga cada uno, ¿no? Yo tengo perros de todo tipo, ¿no? Que he visto Sí. perros de todo tipo, ¿no? Así que bueno, un poquito por ahí. Tener buena energía es buscar el punto de tener buena energía y hacer las cosas que a uno le gustan para que esa energía también fluya y dejar los miedos un poco a un lado. Porque si nos tuvieras que decir unas pautas mínimas para tener un perro equilibrado, que esté a gusto, que es lo mínimo que... Y eso se reduce, se traduce también en que el dueño está mucho mejor. ¿Qué es lo mínimo que hay que hacer? Pues bueno, yo, mira, lo que recomiendo siempre es antes de que se coja un perro que ya se hable con un profesional. O sea, que ya llamen a un profesional, a un etólogo, para que les vaya dando unas indicaciones. Lo primero que hay que hacer una buena elección de un perro. Porque el perro no es el perro que yo quiero porque me gusta el color o la raza o lo que sea, sino tengo que saber si dentro de esa raza que yo busco, por ejemplo, si es que busco de raza o quiero un mestizo, pero tengo que buscar realmente la personalidad del perro. O sea, tengo que buscar un perro que vaya adecuado a lo que yo voy a hacer en la vida. Y pensando en que si cojo un cachorro me va a durar de 10 a 15 años, más o menos de media. Entonces, tengo que hacer un poco de planificación a la hora de coger un perro. Normalmente cogemos el más bonito es o el más movido, porque es muy majo, muy salado. Y eso es peligroso, porque luego hay personas muy tranquilas o que son muy sedentarias, que están siempre en casa o les gusta poco correr o lo que sea, pues no pueden coger un perro activo, porque a menos si no quieran trabajarse en desarrollo personal, el confrontarlo Express, es... ¿no? Ahí a tope, Claro. rápidamente. Pero realmente hay que buscar el perro adecuado a tu modo de vida, ¿no? Que se puede escoger entre perros más calmados, de energía media, energía más alta, dependiendo de la vida que tenga cada uno. Esa es la pauta fundamental para coger un perro. Saber primero, cuando tú vas a comprarte un coche, previamente te has sacado un carnet básico. No sabes conducir, eres piloto profesional, ¿no? Básico. Pues con los perros no hacemos eso. Primero vamos a por el perro, le traemos a casa y cuando empieza a dar problemas ya, Sí. es cuando empezamos a decir, oye, ¿cómo va esto del perro? ¿Me entiendes? Tenemos que hacerlo al revés. Pero claro, eso es una cosa que se tiene que ir creando poco a poco, que está muy poco extendido eso. Pues cuéntanos qué sería lo ideal hacer en estos casos. Pues lo ideal sería eso, cada persona, depende de dónde nos estén viendo, me voy a quitar el sonido del teléfono, depende de dónde nos estén viendo, pues tendrá un profesional por allí cerca de etología canina, ¿vale? También puedes trabajar con un adiestrador, son cosas un poco diferentes. ¿Nos puedes indicar la diferencia? Y el adiestramiento también trabaja la parte emocional y psicológica del perro, ¿no? Y luego de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Luego hay adiestradores que te encuentras pues, de todo tipo, que tienen todo tipo de opiniones acerca de ciertas cosas. No todos estamos realmente de acuerdo con el trabajo de todos, ¿no? Pero a cada uno le funciona un poco su método, pero es para trabajar un poco más con el tema del estímulo de la respuesta. Yo tengo algo que el perro quiere, por ejemplo, puede ser comida, puede ser un juguete, y a través de eso le vamos a ir enseñando pautas de obediencia, ¿vale? Para que el perro se vaya equilibrando, se vaya centrando más en el propietario, sepa hacer cosas. Entonces, para eso viene muy bien. Y el trabajo de la psicología, ¿vale? Es entender en profundidad realmente el modo de aprendizaje y de comunicación corporal, lenguaje corporal y energética que tienen entre sus miembros. Conocer perfectamente eso. Porque nosotros nos tenemos que portar de esa determinada manera, no quiere decir que tenemos que ir a cuatro patas y gruñir, ¿no? Pero
pero tenemos que entender cómo funcionan socialmente los perros, cómo funcionan ellos en su mente y cómo aprenden, ¿vale? Y cómo les afectan las emociones también y cómo nosotros podemos acompañarles a superar ciertas cosas, ¿no? O, porque sin darnos cuenta, a veces generamos comportamientos negativos en el perro y no sabemos cómo lo hemos hecho, por falta de simplemente información. Entonces, yo trabajo con el lenguaje corporal durante todo el tiempo que estoy con el perro, ¿vale? Observando y aprendiendo de eso, y el trabajo de adiestramiento no puedes estar todo el día adiestrando al perro, porque le freirías el cerebro, ¿vale? O sea, le puedes adiestrar unos minutos al día, hacer ciertos ejercicios, juegos y demás. Son cosas diferentes por eso. Comunicación durante todo el tiempo con tu perro, que estás con él, ¿vale? Se tiene que adiestrar, ¿vale? Y luego la parte del adiestramiento, que sería la parte más de obediencia, ejercicios, trabajo, deporte. Y esto que nos hablabas antes de tener a un perro, ¿tú haces ese adiestramiento a la persona, al humano, esa formación tú la haces? Y claro, eso con personas siempre, cuando las personas siempre deciden hacerlo. O sea, no hago un curso directamente para personas, ¿no? Está previsto hacerle, pero no lo he hecho todavía. Lo que hacen las personas es, algunas, muy pocas, escasas, por eso siempre lo digo. Bueno, porque no lo saben, pero para eso estás aquí, para hablar de todo ello. Muy pocas antes de tener un perro me llaman. A mí me suelen llamar ya como último recurso cuando nadie les puede ayudar o no han conseguido con ciertos adiestradores hacer cosas y no han conseguido resultados después de trabajo y sesiones, pues es cuando me suelen llamar a mí, ya para problemas como mucho más graves. Pero trabajo todo tipo de problemas, o sea, incluso antes de que haya esos problemas, saber qué tienes que ir haciendo para que cuando vaya creciendo el animal nosotros podamos ir adaptándonos a todo eso mediante la formación y la aplicación de lo que se aprende, para no tener problemas y desde cachorrito tener un perrito equilibrado durante toda su vida. Entonces, normalmente la gente cuando ya está, o el perro ya ha mordido, o ya el perro no se puede con él, o cosas así. Bueno, pues aquí, por eso te traemos aquí, pues para que otras personas que son mucho más conscientes, que saben que viene una nueva vida al hogar de donde estén, pues que igual que tienen que hacer espacio a un mueble, pues le tienen que hacer espacio a ese ser vivo, a ese perrito o a ese perro, y entonces, pues lo mejor que se puede hacer. ¿Y esto cómo se puede...? ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar? ¿Qué más cosas haces en este sentido? En el sentido del mundo del perro. Sí. Y bueno, en el mundo del perro lo que yo me centro a trabajar siempre es la parte de la psicología y explicar a los propietarios lo que ocurre, el diagnóstico de lo que está ocurriendo, de que entiendan cómo se han creado ciertos comportamientos y acompañarles también en el nuevo aprendizaje. Yo trabajo con el perro durante toda la sesión y voy explicándoles el comportamiento que cambia. Desde la primera sesión el perro cambia de su comportamiento ya conmigo, pero yo les explico a los propietarios cómo ellos pueden conseguir hacer eso, porque ni siquiera hay que gritar, ni siquiera hay que enfadarse, ni pegar al perro, ni cosas de ese tipo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Doy fe de todo eso porque lo he visto y te conozco y sé cómo trabajas y la verdad que es genial, sí. Pues todo eso es lo que tienen que entender las personas. En la primera sesión es donde se entiende. Y a mí me van a poder encontrar pues, en las redes sociales. Yo soy Jorge de Espacio Canino. Me van a poder encontrar en Facebook como Espacio Canino. En Instagram me vais a poder encontrar como JSJ Spacan, ¿vale? Y bueno, luego es JSJ Projects, que es otro de los canales que tengo para hacer otro tipo de proyectos de emprendimiento, también como negocios digitales y otras muchas cosas que se hacen de formación. Así que, bueno, pues por ahí purroleando se me puede encontrar por muchos sitios. Pues genial. Pues como ya veis, aquí Jorge también no solamente se dedica al mundo canino, sino que luego también hace proyectos emprendedores. Así que, bueno, pues si os gusta, si os apetece, en otra ocasión le podemos traer para que nos explique todo esto, que es otro mundo súper grande, que es como dice él, que la vida del emprendedor pues es hacer cosas que a uno le gustan y que da tiempo a
a todo, a tener vida familiar, a tener vida social y a disfrutar de la vida. Así que... Y lo más importante, disfrutar de la vida. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y hasta pronto. Un placer. Cuando quieras, Bárbara. Besos. Hasta luego.